¿Por qué el libro está escrito para ser comprendido por no especialistas? ¿Por qué trato de hacerlo o traté de mantener el lenguaje coloquial en el libro? Yo no quise que fuese un libro para especialistas. Si hubiese sido un libro para especialistas, lo podía haber escrito en 120 páginas crípticas que íbamos a discutir en algún cenáculo. Una cosa para iniciados. En el libro se explican cosas que pueden parecer elementales para quienes cultúan alguna de las disciplinas que convergen en la criminología, lo cual sirve para los estudiantes, por supuesto, porque los estudiantes de criminología provienen de distintas formaciones, de modo que están enterándose de algunas disciplinas que nunca han cultivado. Pero el objetivo es que el libro pueda ser leído por cualquier persona que tenga una instrucción secundaria. Quizá le aburran algunas páginas o pueda pasar por encima algunas páginas. Algunas páginas están escritas para que nadie diga, bueno, a eso no se refirió, o ignoró tal cosa, que suele hacerse, en lo académico es terrorífico. No leyó el último ZTV que apareció en München hace no sé cuánto, no lo leí ni me interesa, no importa. Creo que la misma composición de esta mesa responde a eso, responde a esta intención de que el libro pueda tener una difusión mucho más allá de lo que puedan ser los círculos especializados. Debido a eso me he permitido, y les agradezco muchísimo, haber convocado a un distinguido periodista, a un luchador de ONG y a un penalista, pero con experiencia en cargo político y en el área. Este deseo de que el libro trascienda obedece justamente a que vivimos una época en que hay una tremenda construcción mediática de la realidad, construcción mediática en el viejo sentido de Berger Luckmann. Alguna vez un dueño de un medio de comunicación hace algunos años se ofendió porque yo decía que había una construcción social de la realidad. Dice, no, yo no construyo la realidad, la muestro. Es decir, el señor se había pasado por encima 5.000 años de filosofía y tenía un contacto directo con la realidad. Es decir, una cosa mística, ¿no? Hoy, efectivamente hoy, tenemos una construcción de realidad muy peligrosa, una construcción de realidad paranoica. Es algo así como si los curanderos se hubiesen apoderado de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación y la ciencia médica se hubiese quedado en la Facultad de Medicina encerrada y los políticos construyesen hospitales o no los construyesen o hiciesen campaña de vacunación, pero según lo que dicen los curanderos, no según lo que dicen los médicos. Esto asusta bastante, que haya una criminología mediática que no tiene nada que ver con la criminología académica. Pero esto no quiere decir tampoco que lleguemos de la criminología académica a decir, no, nosotros somos los iluminados que les vamos a explicar. Nosotros somos verdaderamente los dueños de la verdad. Entonces venimos a traerle la verdad de la criminología teórica, de la criminología académica, y si nos dejan ustedes le ponemos un criminólogo rey. No, tampoco es eso. Tampoco es eso porque por eso les cuento la historia de la criminología académica. La historia de la criminología académica tiene capítulos que son terroríficos realmente. Es una criminología que nació racista, sexista, de todo, para ponerse al servicio de los peores genocidios. El genocidio colonialista, el genocidio neocolonialista. Luego tuvo otros capítulos, más dignos por supuesto. Luego se volvió crítica, dijo, no, un momento, acá hay un poder, tenemos que hacer la crítica del poder, pero como era central, no es una crítica de los grandes discursos, enmarcada en los grandes discursos, que lamentablemente, como son grandes discursos y vienen del centro, nunca entendieron el colonialismo, ni el neocolonialismo, ni la dependencia.
y hasta incluso la legitimaron. Son más o menos todo tributario de Hegel, que iba avanzando el espíritu en la historia. Claro, a medida que avanzaba mataba unos cuantos millones de personas, pero avanzaba el espíritu de él, subía, y nosotros nos quedamos al margen, claro. Y todo ese margen vino a América Latina, que es nuestra realidad latinoamericana, claro. Algunos los marginaron que ya estaban, otros después los trajeron. Por eso que sí, protagonizamos el fenómeno de interacción sincrética más interesante entre todas las culturas que fueron dejando al margen el avance de una civilización depredatoria que hoy se mira el ombligo y dice a dónde hemos llegado. Por eso tampoco la criminología teórica es la que viene a enseñar la realidad. No, la realidad es otra. Confronto, y por eso el título no es una propaganda de una empresa de pompas fúnebres. El título está porque, como lo citaba Carlos hace un rato, la única verdad, la realidad, y la única realidad de la criminología son los muertos. Y entonces miro y digo, pero cuidado, esta criminología teórica se ocupó de todos los delitos, sí. Se ocupó del poder punitivo, sí. Y se olvidó de las masacres, se olvidó de los muertos del Estado, se olvidó que los estados, no me voy lejos, siglo XX, cometieron más de 100 millones de homicidios calificados, por lo menos por alevosía, porque eran indefensos. Mataron 2 personas de cada 100 que andaban por el planeta. ¿Qué índice de homicidio tenemos nosotros en el país? Menos de 6 por 100.000, 5 y 30 y algo, 40 o 50, por ahí. Por 100.000, estos se echaron 2 cada 100. Bueno, y esos muertos la criminología los ignoró, pero los ignoró al punto tal que en los países que se cometieron genocidios, esos muertos no se registran en las cifras de homicidio, quedan fuera de las estadísticas criminales. Y cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿quién lo mató? El Estado. Sí, pero el Estado es una abstracción. Desde un punto de vista real, sociológico, hay agencias, los mató el poder punitivo. Los mató el mismo poder que tenía que haber preservado la vida. Los mataron policías. La Gestapo, la Geheimstaatspolizei era una policía, la KGB era una policía. Y cuando no fueron policías fueron ejércitos, sí, pero no en función bélica, no en guerra, en función policial. Es decir, fueron muertos en situación de indefensión, fuera de toda hipótesis de guerra, por los estados y a través de las propias agencias punitivas o las que asumieron o usurparon sus funciones, 100 millones de personas como mínimo. Los cálculos varían porque algunos incluyen más muertos por hambrunas y otros los excluyen, pero en eso estamos. Mínimamente 1 cada 50. Frente a esa realidad es que sí llegamos a una criminología cautelar. Y tomo la expresión del jesuita alemán, sí, de Speer, una criminología cautelar. Cautela en el uso del poder punitivo. Contengamos el uso del poder punitivo. Cuando se sale de cauce, se convierte en poder genocida, se convierte en poder masacrador. ¿Y a qué nos excita, a qué nos lleva, a qué nos incita la criminología mediática con esa permanente incitación a la venganza demagógica? Nos está incitando a liberar al poder punitivo de los controles o del poder jurídico de contención. O sea, nos está incitando a ponernos en el camino de las masacres. ¿Pero por qué lo hace? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Nos pasa a nosotros en la Argentina? No, es del mundial.
es mundial. Nosotros le ponemos algún ingrediente folclórico, cada país tiene el suyo, pero esto se produce a lo largo de toda América Latina y también se produce en Europa, con otras versiones, pero también. Es la Francia de Sarkozy, es la Italia actual y es la España del PP que va a venir dentro de poco. Es mundial, parte de los Estados Unidos. Comienza por los años 60 o 70 y a partir de entonces la publicidad del enorme aparato penal de Estados Unidos recorre el mundo. No el aparato penal que no se puede comprar ni copiar, porque nosotros no tenemos 200.000 millones de dólares por año para mantenerlo, pero sí la publicidad de ese enorme aparato que hace que 1 de cada 100 norteamericanos esté preso, que 1 de cada 3 negros entre 20 y 30 años esté en la cárcel. Hemos llegado a ese límite, más de 2 millones de presos y 2,5 millones de presos, 3 millones controlados por el sistema penal y 3 millones de personas trabajando para eso, todo lo cual significa que es una variable reguladora del empleo y del desempleo. Ese aparato inmenso, ¿a qué responde? Responde a una lucha política clara. Y esto no me lo cuenta ningún líder latinoamericano satanizado, sino los propios colegas pensantes de los Estados Unidos, los criminólogos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido en su historia, también tuvieron su Irigoyen y su Perón, también tuvieron su populismo. Y ese populismo fue Franklin Delano Roosevelt, en la versión propia de los Estados Unidos. Con Franklin Roosevelt y con el New Deal se establece o se pretende establecer un modelo de Estado que es el Estado social. En la versión y con todas las críticas que merezca. Se intenta o se establece ese modelo de Estado. Con los años, frente al modelo Roosevelt, surge el modelo Reagan-Bush, es decir, el modelo de Estado gendarme. En tanto que el modelo Roosevelt es un modelo incorporativo, el modelo de Estado gendarme es un modelo excluyente que dice, bueno, los excluidos se quedan excluidos y la única función que tiene el Estado gendarme es la represión para mantenerlos a raya. Esa es la discusión que hay en el fondo. La exaltación del poder punitivo, la transferencia total de recursos del área social al área represiva, es decir, del hospital a la cárcel, responde al montaje directo y claro del modelo de Estado gendarme, de Estado de policía. Esta es la publicidad que recibimos, no solo a través de noticias, no solo a través de comunicadores, sino a través del mensaje subliminal de toda la comunicación de entretenimientos, fundamentalmente las series policiales, cuyos protagonistas son casi todos psicópatas. Claro, si tuviéramos policías como ellos, salimos todos huyendo, naturalmente. Por suerte no, los policías nuestros son más normales, pueden hacer otras cosas, pero esas no. Esta es la discusión que hay en el fondo. Es el modelo de Estado social incorporativo, el modelo de Estado social de derecho incorporativo o el modelo de Estado gendarme de policía. En el fondo es esto lo que se está discutiendo. No nos llamemos engaño. El Estado social de derecho puede fallar, puede andar mal, puede fracasar, pero el Estado gendarme invariablemente termina mal. Y termina mal porque el excluido un día empieza a resistirse. Y entonces o hay que matar al excluido, o el excluido vence a los represores y se arma un caos que de cualquier manera trae una cantidad de muertes. En ninguno de los dos casos termina bien. Ninguno de los dos casos es aconsejable. Esta es la disyuntiva que nos baja desde el centro a la periferia, y no tan a la periferia porque también abarca Europa. También es la propaganda de Berlusconi, también es la propaganda de varios líderes europeos de la actual derecha.
Realmente lo que estamos discutiendo es, vamos a nuevas masacres, estamos en un siglo, el siglo XXI, que dispone de una tecnología de destrucción superior, muy superior a la que dispuso el siglo XX. En consecuencia, las masacres pueden ser más espeluznantes o más terribles. Vamos hacia eso, vamos hacia la destrucción del Estado de Derecho, vamos a poner en jaque los modelos democráticos o vamos a profundizar los modelos democráticos, vamos a apuntalar los Estados de Derecho y vamos a prevenir las masacres. En definitiva, esta es la disyuntiva, esto es lo que en apretada síntesis quiero o quise plantear con el libro. Espero haber aportado alguna idea en este campo y bueno, les reitero muy sinceramente mi más emocionado agradecimiento por la presencia de todos. Muchísimas gracias.